Tenemos el honor de contar con tres primeros espadas en la materia que voy a presentar brevemente a continuación antes de dar comienzo a lo que es el desarrollo de esos tres grandes bloques. Tenemos con nosotros al general de división, don Francisco Ramos Oliver. Muy buenos días. Buenos Que fue días. director del Instituto de Historia y Cultura Militar, que estuvo a cargo, entre los muchísimos destinos que ha tenido, de la División de Logística del Estado Mayor y que es miembro de la Academia de las Artes y de las Ciencias Militares, a la que quiero también, aparte de evocar, agradecer que nos haya aportado a uno de sus miembros más selectos. Tenemos también con nosotros al doctor don Luis Eugenio Togores. Muy buenos días, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU, donde también es vicerrector de profesorado, y permítanme también que evoque en el contexto de esta reflexión que contribuimos a alimentar, director de ese documental recién estrenado, el desembarco de Alhucemas, la operación militar que terminó con la Guerra del Rif, en el debate, y dentro del debate ha publicado hoy él y también con la contribución de Raúl José Martín Palma, un interesantísimo análisis sobre el tema que nos ocupa. Y el doctor don Raúl José Martín Palma, que es doctor en física y director del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y que también es doctor en Historia Contemporánea, en una tesis muy interesante dirigida por el profesor Togores. Tuve el honor de formar parte de ese tribunal que ha dado a luz a un libro, Las bestias de acero, pero quiero también evocar otro libro del profesor Ruiz Palma, El desastre de Alhucemas, hito en la historia mundial, que recién publicado estás presentando. Me voy a quedar con esa parte final del título de ese libro sobre el desembarco de Alhucemas del profesor Martín Palma, hito en la historia militar mundial, para dar paso a la exposición de los bloques y para dar paso a lo que nos ocupa, que es la interacción, la aportación y la interacción de nuestros invitados. A través de ese recorrido por tres grandes ejes temáticos, el primero, contexto y causas de la operación; el segundo, planificación y ejecución del desembarco; y el tercero, legado y proyección doctrinal, os voy a ir dando, si os parece, la palabra a cada uno de vosotros por el orden en el que os he presentado, y ya damos comienzo, sin más, a ese primer eje, contexto y causas de la opinión. Y te invito, mi general, a que expongas bajo ese paraguas lo que consideres. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos, a los ponentes y a los que nos ven o escuchan por ahí. Bien, contexto y causas de la operación. La situación tras el desastre anual y necesidad de la acción conjunta hispano-francesa. Bueno, el tema es amplísimo, ¿eh? El tema es amplísimo. Pero bueno, si nos vamos a la situación tras el desastre anual, entonces ahí lo que tenemos es una... Bueno, quiero insistir en anual, es que ni España ni el ejército español se declaran vencidos. Fue el derrumbe de una comandancia general, pero no fue el derrumbe de España ni fue el derrumbe del ejército español. Entonces hay una reacción posterior a anual, es un movimiento de reacción tanto nacional como militar, que lo que va a derivar es en que va a haber un ejército que no tiene nada que ver con el de anual, un nuevo ejército, bien dotado, bien instruido, bien alistado, bien mandado, motivado, y que ese ejército es el que con el transcurso de esos años va a ser capaz de hacer el desembarco en Alhucemas. Es decir, que anual lo podemos considerar un revulsivo para que efectivamente el ejército español termine con la tragedia esta de Marruecos. ¿eh? Bueno, y luego ese desembarco pues que se hace en un contexto internacional que quizá mis compañeros de ponencia lo expliquen mejor que yo, lo digo para no extenderme mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Luis, cuando quieras.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, el Alhucemas es en cierta forma un contrasentido, ¿no? Porque la guerra de Marruecos, que se prolongaba pues, prácticamente desde 1910, era una sangría constante para la sociedad española, ¿no? Una sociedad, además, que no comprendía muy bien los intereses que podía tener España en el protectorado, ¿no? Lo cual era relativamente lógico, porque a diferencia de otros espacios coloniales, como era, por ejemplo, el Imperio francés o el Imperio británico, a los españoles peninsulares no les repercutía, vamos, realmente no les daba beneficio Marruecos. Marruecos no llegaba pues ningún producto, ni tampoco había trabajo, ni tampoco había plantaciones, como había en la Argelia francesa, que hiciese, digamos, mejor la vida de los ciudadanos. Con lo cual, esa guerra constante no estaba bien vista. Luego, además, el ejército español, bueno, como saben ustedes, estaba dividido entre los junteros, que fundamentalmente eran los oficiales que estaban de servicio, habían hecho su carrera, no siempre, pero en grandes espacios de tiempo en la península, frente a unos soldados coloniales, los africanistas, que no eran muy diferentes a los soldados coloniales de Francia e Inglaterra y que veían en el protectorado no solamente una forma de vida y una forma de ascenso, sino también, digamos, una manera de entender su propia profesión. Y eso también generaba una división. Bien, ¿qué es Alhucemas? Alhucemas es un contrasentido, por lo que decía antes, porque llega uno de los pocos militares que había abiertamente abandonista, que es don Miguel Primo de Rivera, que como saben ustedes da un golpe de Estado después del desastre de Anual y de sus consecuencias, y este hombre que ya va a planear una retirada de la zona ocupada por España en Marruecos, bueno, pues va a ser el que va a llegar a hacer la gran operación militar, absolutamente moderna en todas sus concepciones, porque es una operación tierra, mar y aire, que entonces no se había hecho ninguna, y estoy pensando en Galípoli. Luego hablará Raúl con armamento supermoderno, que entonces eran los carros de combate, etcétera, etcétera, para acabar precisamente con la guerra de Marruecos, ¿no? Un plan que no era nuevo, que se había venido pensando desde hacía mucho tiempo. Ya en la conferencia de Pizarra se había hablado de desembarcar en Alhucemas, pero entonces el general Ezpuru se había opuesto y había hecho fracasar el plano, que no se desarrollase, y curiosamente va a ser un militar como don Miguel Primo de Rivera, un abandonista, el que precisamente va a llevar adelante esta operación, que es una operación, digamos, absolutamente exitosa y que va a tener la virtud de lograr acabar con la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos es verdad que no acaba con Alhucemas, dura unos años más, pero es el principio del fin, ¿no? Quizá es el interés que tiene estudiar esta operación desde el punto de vista de historia militar, desde el punto de vista de historia política, la trascendencia que tuvo por cortar la sangría y la oposición al tema marroquí, y sobre todo también porque no se puede entender la historia de Marruecos si no entendemos a partir del desembarco de los temas. Muchas gracias, Luis. Pues cuando quieras, Raúl. Muchas gracias. Sí, pues bueno, yo recogeré el testigo ahora que acaba de hablar el profesor Togores. Bueno, por una parte, Primo de Rivera. Efectivamente, Primo de Rivera era un abandonista. De hecho, a él se le atribuye, yo no sé esto cómo es cierto, aquella frase algo así como Gibraltar para España y de ahí para abajo para quien lo quiera o algo así, ¿no? O sea, que efectivamente Primo de Rivera inicialmente no quería saber absolutamente nada de Marruecos y de hecho todavía quizás también uno de los preliminares que luego llevaron a Lucemas y no lo hemos mencionado todavía es la retirada de Sahuen. Primo de Rivera pues decidió dejar muchas de las posiciones avanzadas, los famosos bloqueos, y decidió replegarse básicamente a lo que se conoció como la línea Estella o línea Primo de Rivera, y básicamente era como un repliegue sobre Ceuta, Melilla, Tetuán y Larache. O sea que en el principio, eso fue en septiembre del año 24, pues básicamente estaba pensando en retirar tropas, reducir la línea del frente, con eso también ahorrar dinero, ahorrar pues sangre de los españoles que estaban ahí. Lo que pasa es que Primo de Rivera llegó un momento en que vio que bueno, pues había un levantamiento general en el Rif, Abdelkrim atacaba de forma incesante y bueno, pues fue una persona práctica, ¿no? Decidió cambiar su enfoque hacia el problema de Marruecos de alguna forma
y decidió hacerle frente, y eso es lo que llevó a lo que hoy estamos discutiendo, ¿no? Al desembarco de Lucemas, que precisamente sobre estas horas, prácticamente son las 12 y poco, a esta hora básicamente se cumple exactamente el centenario, ¿no? Como a mediodía fue el desembarco de las primeras tropas, pero no me quiero adelantar. También relacionado con lo que ha mencionado el general Ramos Oliver, con los sucesos de Anual, que yo llamaría, efectivamente, el ejército español no fue destruido en ningún momento. Pero hay una cosa, yo creo, que queda aquí en la sociedad española, en la mente, el imaginario colectivo. Siempre asociamos Marruecos a derrotas, a desgracias, ¿no? Siempre se habla del desastre de Anual, los sucesos del Barranco de Luego, cosas esas. Nadie se acuerda de Tasdir, ¿no? La carga de Cavalcanti, y no recordamos lo que pasó después de Anual, que vino la campaña de desquite o la campaña de planificación con la que se recuperó prácticamente todo lo que se había perdido. Es decir, siempre asociamos Marruecos a hechos negativos, a un ejército español inoperante, de derrota en derrota, etcétera, etcétera. ¿No? Todos los calificativos negativos. Evidentemente siempre había una intencionalidad política detrás de todo esto. Y yo creo que eso es un poco lo que nos tenemos que olvidar. ¿No? Hace no tanto, cuando se celebraban o cuando se cumplían 100 años de los sucesos de Anual, de la retirada desorganizada de Anual, podríamos decir, pues en montones de periódicos pudimos todos comprobar, ¿no? Yo lo hablo en primera persona, que había especiales de todos los que habían muerto allí, los soldados, cuando digo soldado me refiero a cualquier militar, ¿no? Soldado al caso más general, pues allí tirados en el campo, abandonados, etcétera. En todos los periódicos y todos los medios había especiales sobre eso. Sobre Anual, pues empezando por el ministerio, pues no tenemos esta celebración, ¿no? tan abierta, cuando precisamente es lo que permitió acabar ya con esa sangría y con ese gasto que suponía las arcas del Estado, como era una guerra pues que estuvo finalmente, ¿no? ¿Cuánto fue? 12 años. Una guerra demasiado prolongada. Y ya lo último, no me quiero extender demasiado sobre los avances tecnológicos que ha mencionado el profesor Togores, que ha mencionado Luis. Pues yo creo más adelante, ¿no? Cuando hablemos ya en el tercer punto, hablaré un poquito, también me gustaría tratar sobre ese punto, pero efectivamente, tras los sucesos de Anual, el ejército español comprendió que tenía que utilizar los medios tecnológicos más avanzados y de hecho lo hizo. Es decir, esa es otra de las cosas que ha quedado en el imaginario colectivo, pues que básicamente allí los españoles estábamos con lanzas luchando contra los rifeños, y eso no fue así porque pues desde organizarse nuevas unidades, nuevos medios aéreos, medios navales, etcétera, ya digo, lo trataré un poquito más adelante con más detalle, pero fue precisamente un revulsivo, como muy bien ha dicho el general Ramos Oliver. Así que bueno, no me quiero extender, creo que he hablado más de lo que debiera, así que cedo la palabra al moderador, a Carlos. Muchas gracias, Raúl José. Bueno, no estáis hablando más de lo que debéis porque estáis teniendo por ahora un control del tiempo exquisito, es decir, incluso está sobrando tiempo. Algo que viene muy bien porque conforme vamos avanzando en los ejes y vamos calentando motores, pues luego lo que va a ocurrir seguramente es que faltará tiempo para que podáis transmitir todo lo que queréis. Antes de entrar en ese punto eje 2, que es el de la planificación y ejecución del desembarco, y retomando lo que habéis dicho cada uno, nuevas unidades, evoquemos el papel de la Legión Española, evoquemos el papel de las tropas indígenas, de los regulares y, por supuesto, todo lo que son las lecciones aprendidas después de Anual y que ponían en dificultades, obviamente, cada vez más al líder rifeño, a Abdelkrim. Ahora vamos a entrar efectivamente en planificación y ejecución del desembarco, es decir, que seguimos con antecedentes, pero entramos ya en materia y vuelvo a darle la palabra al general. Paco, cuando quieras, planificación, ejecución del desembarco. Muchas gracias. Bueno, este es un tema amplio, sí, amplio. Yo casi me diría que casi lo más importante, por decirlo así, del desembarco fue precisamente la planificación. Es decir, cómo se llega a hacer ese desembarco. Esa planificación fue ejemplar. Cómo
desde cómo se fueron adiestrando, instruyendo las unidades, desde las más pequeñas unidades hasta las mayores. Es decir, cómo se fue instruyendo a las unidades, preparándolas para el desembarco. Se les modificó en su orgánica. Importante, porque de las experiencias que se iban sacando de esa preparación, se vio la necesidad de modificar la orgánica de determinadas unidades, el dotarlas de medios avanzados. No solo eran los carros de combate, es que había muchas más cosas, ¿no? Más elementos de combate, que aparte de los carros. ¿Cómo se puede, repito, organizando todo eso de forma sistemática, de forma perfectamente, con un método perfecto llevado hasta el momento del desembarco, de la anterior al desembarco? Con esa dotación de armamento, con esas modificaciones orgánicas, repito, quizás me estoy haciendo un poco pesado repitiendo lo mismo, pero es que es realmente muy, muy importante. Cómo se fueron haciendo ejercicios, ensayos, y fundamental el desembarco en marzo del 25, el desembarco en Alcázar Seguer, ¿no? Que fue donde ya, digamos, como dicen en el teatro, un ensayo con todo, ¿no? Un ensayo ya con todo. De ahí también se sacaron enseñanzas. Concretamente, una de las enseñanzas importantes que se saca fue el famoso plano director de fuegos de la bahía de Alhucemas. Ahí se hace también un plano director de fuego, pero se ve que no funciona bien, y entonces se elaboran otro con unas cuadrículas más pequeñas, etcétera. Bueno, es decir, que se hizo todo muy bien. Y en mi opinión, es quizá lo más importante. Los ejércitos, y si queremos hacer un poco de irnos lejos, el ejército romano, el famoso ejército romano, ganaba batallas por organización, porque estaba bien organizado. Estaba bien organizado. En una organización de un ejército entran muchos factores, ¿no? Entonces no vamos ahora a entrar en ello, pero estaba bien organizado. ¿Por qué los tercios españoles vencían? Porque estaban bien organizados. Entonces, la organización es fundamental. Si no hay una buena organización y un buen planeamiento previo, las improvisaciones no conducen a ningún sitio. Y bueno, y si me permiten un pequeño inciso, en el año 21, nada más terminar el desastre, empiezan a llegar unidades rápidamente, a Melilla. Por cierto, la primera que llega es el regimiento de la Corona. No es el tercio ni los regulares, es un regimiento de soldados de reemplazo que estaba en Almería. Bien, la Corona 71. Bueno, entonces ahí van llegando muchas unidades procedentes de la península, procedentes de Ceuta, y van llegando unidades. Y se llega a un momento en que hay muchas unidades y mucha gente, pero eso no es un ejército. Eso no es un ejército. Yo entiendo perfectamente a Berenguer. Eso no es un ejército. Eso son muchas unidades que están allí. Eso todo hay que encuadrarlo, hay que organizarlo, hay que dotarlo de una estructura de mando adecuada, etcétera, etcétera. Y eso lleva un tiempo. O sea que no se podía empezar a recuperar el territorio el día 23 de julio. No se podía. Había que esperar y organizar todo aquello, porque 40.000 hombres en distintas unidades, eso no es un ejército. Bueno, pues eso quería yo decir, la importancia de ese planeamiento previo al desembarco. Muchas gracias, mi general. Antes de darte la palabra, Luis, evocar también, porque hasta ahora nos estamos quedando en una dimensión puramente terrestre, el papel importantísimo, ¿verdad?, de la aviación española, y el papel importantísimo también de la Marina. Simplemente para añadir un poco más de condimentos al guiso. Luis, cuando quieras. Bueno, don Carlos, vamos a ver, yo primero me voy a ir un poco para atrás. Es decir, ha señalado antes Raúl el tema de que realmente
Marruecos no es anual. Es cierto, es decir, vamos a ver, todas las potencias europeas tuvieron su anual, es decir, no es nada nuevo. Es decir, los italianos tuvieron Adua, los franceses tuvieron, precisamente justo antes de Alhucemas, el desastre de Huarga, que es comparable al de anual y muy parecido en cierta forma. Los británicos tuvieron pues, el desastre de Shanguana, los franceses luego en 1954 son, vamos, masacrados en Dien Bien Phu, es decir que en las campañas coloniales siempre los ejércitos coloniales tienen desastres militares. Luego, la otra cosa también es que los españoles somos ciertamente victimistas y cuando ves lo que le pasa a nuestro ejército, parece ser que eso solamente nos pasaba a nosotros. Pero ahora, concretamente, estoy leyendo un libro que se llama Camaradas bajo la arena, que es sobre una historia de la Legión Francesa, que en realidad no es una historia de la Legión Francesa, sino de la colonización española francesa en Marruecos, Argelia y Tonquín, y uno ve que el ejército español, salvo porque era más pobre, era más, con menos recursos económicos, no le pasaban cosas muy diferentes a los que le pasaba al ejército francés. Sí había una diferencia importante, y es que el ejército francés en las colonias, sobre todo en Argelia, en Tonquín, en Madagascar o en Marruecos, contaba con un partido colonial verdaderamente fuerte que empujaba las acciones de estos militares y de estos funcionarios que estaban en ultramar, que en España no existía. En España no existía un partido colonial. Con lo cual eso se repercutía en las actuaciones del ejército, porque realmente en las cortes, bueno, sí, había gente partidaria de Marruecos, pero un partido colonial propiamente dicho no existía. Eso por un lado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que lo que nos pasa a nosotros, bueno, pues cada caso es diferente, pero hay una tónica general en toda la época de la colonización de finales del 19 y de principios del 20. Luego, otro tema importante es, como aquí vamos a hablar de planificación, es ¿por qué Alhucemas? Bueno, Alhucemas era el punto determinante. Era la cábila de los Beni Urriagel, que era la cábila de Abdelkrim y de su familia, donde estaba, digamos, aposentada el grupo, digamos, la tribu, no más poderosa, pero que sí había logrado, curiosamente, reunir muchas tribus de la zona del Rif, cosa que hasta entonces había sido prácticamente imposible. Y eso había generado precisamente un movimiento político que ya iba apuntando en la época de Anual y que fue creciendo precisamente con el tema de Anual. No nos hemos de olvidar que el avance de Silvestre, que lleva a Anual, es precisamente la bahía de Alhucemas. La bahía de Alhucemas está justo en el centro entre Ceuta y Melilla. Recordemos que Ceuta y Melilla no tenía unión por tierra, es decir, que para ir de Ceuta a Melilla había que ir por barco, o ibas a la península, ibas a Ceuta, o ibas costeando hasta llegar a Ceuta porque no había camino terrestre. Y los militares tenían claros que Alhucemas era la clave de la pacificación de esa zona de Marruecos. Y siempre se están planeando, están viendo cómo afrontar ese reto. Fundamentalmente, salvo el plan de Silvestre, que es un plan terrestre, luego hay, digamos, yo creo que tres militares que hay que tener en cuenta. Uno es Gómez Jordana, el viejo Francisco Gómez Jordana. No el que todo el mundo se acuerde, que confunde con el Jordana, ministro de Exteriores contra Franco, que es su hijo. El general Gómez Jordana tenía clarísimo que la clave digamos, de la pacificación era desembarcar en Alhucemas. Y es el primero que empieza a hablar de un desembarco en Alhucemas. Luego, el siguiente es el general Luis Izpuru Mondéjar, que en la conferencia de Pizarra, donde se tratan estos temas, donde es una reunión que vienen políticos, viene Maura, y vienen otros gobernantes de la época, y vienen militares desde el protectorado, y Izpuru, que es entonces el máximo responsable del ejército de tierra, se discute qué se va a hacer si se puede desembarcar en Alhucemas. Concretamente, Izpuru es contrario. Es contrario porque cree que la operación no va a ser exitosa, no porque piense digamos, que el sitio no es el adecuado, sino porque piensa que no va a ser exitosa. Y eso nos lleva a tener que retrotraernos a la otra gran operación militar que se había hecho con muchísimos más medios, pero en algo parecido y había sido un desastre, que es Galípoli. Galípoli, que era
la única gran, digamos, operación de este tipo que la había hecho Winston Churchill cuando era Lord del Admiraltado en la Primera Guerra Mundial había sido un desastre total, y a pesar de que se habían movilizado miles de hombres y miles de recursos. Y Aizpuru cree que esta operación no es viable. Pero luego, cuando llega Primo de Rivera, vuelve a recuperar la operación y curiosamente se la va a encargar para que lo organice logísticamente a Gómez Jordana, pero no, digamos, no al padre, sino se la va a encargar al hijo, al que luego será ministro de Exteriores, que prácticamente en 3 meses, piensen ustedes que es poquísimo tiempo, desarrolla todo el plan que va a ir a Lucemas. Como ha aludido el general, el entrenamiento de las tropas, la planificación del sitio, es decir, todo, es decir, un plan global de esa envergadura que España nunca había afrontado un reto semejante, pues el ejército de África, a través de Gómez Jordana, el que será hijo del anterior, bueno, pues hace esa planificación que luego llevará digamos, al desembarco. Una planificación donde, lógicamente, el peso lo van a llevar las tropas profesionales del protectorado. Es decir, ahí van a ir fundamentalmente las jarcas, va a ir la mejala, va a ir la legión y va a ir los regulares. ¿Qué es la carne de cañón? La carne de cañón que tiene el ejército español y que es equivalente a la carne de cañón que tiene todos los ejércitos coloniales de la época. Es decir, los franceses tienen a la Legión Extranjera Francesa, tienen a los tiradores argelinos, a los zuavos, a los spies, para todas sus operaciones. Pues entonces, esta operación va a ser fundamentalmente planificada sobre estas 4 unidades que van a ser, como luego veremos, las que van a desembarcar. Y ese plan que es verdaderamente exitoso, va a contar con la colaboración francesa, pero una colaboración que se une luego, porque ya Primo de Rivera tenía claro que había que tomar Alhucemas, porque era el principio del fin, y además luego había otros factores de política internacional que se han estudiado recientemente, como la posibilidad de que Abdelkrim dejase que allí en Alhucemas se estableciese una base de submarinos alemanes, etcétera, etcétera. Y entonces todos esos factores concluyen para que al final, un día como hoy, hace 100 años, se produzca el desembarco de Alhucemas. Muchas gracias, Luis. Si me permitís, antes de darte la palabra, Raúl, por temas que habéis evocado hasta ahora los dos intervinientes, muy interesante. Había efectivamente que superar el efecto Galípoli, ¿verdad? En términos psicológicos. Muy importante también el tema que has citado de Huarga, el desastre en este caso de los franceses, porque parece, muchos españoles creen que efectivamente solo sufrimos desastres nosotros. Huarga es muy importante porque cuando los franceses se incorporan al esfuerzo, es el momento en el que Abdelkrim ha tenido por varios motivos que entrar en la parte ya del protectorado francés, y los franceses estaban dándose cuenta de la necesidad de un esfuerzo mayor y además combinado en este caso, con España. Y muy importante, Ceuta y Melilla. Lo habéis tratado de pasada, aunque oportunamente, pero es muy importante primero porque no era protectorado, eran ciudades españolas entonces y lo siguen siendo, y también no olvidemos los peñones de Alucemas, de Vélez de la Gomera, de Chafarinas, en concreto Abdelkrim, que ya se la solía, atacó a Alucemas con dureza antes del desembarco, y Alucemas resistió, y no solo eso, sino que en el desembarco, bien artillada o mejor artillada, fue también importante su papel. Y de pasada también, pero importante, hemos hablado de los Gómez Jordana, hemos hablado del mayor, hemos hablado del que todos conocen más, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, efectivamente, ambos generales, el primero que ya diseñó un desembarco en los años 10, y destacar que su nieto está entre nosotros, porque está conectado y además es el autor de un interesante libro que todos conocemos, La tramoya de nuestra actuación en Marruecos. Con ello lo que quiero decir es que estamos conectando no solo ideas y análisis, sino también a personas. Así que, Raúl José, cuando quieras, y en respuesta a este segundo panel. De acuerdo, pues muchas gracias y todo un honor tenerlo presente entre nosotros. Bueno, pues casi continuando con lo que Luis Togores estaba diciendo sobre la planificación para el desembarco. Realmente, el desembarco, ya sabemos que luego acabó siendo un desembarco combinado porque se añadió Francia,
pero España ya había ultimado todos los detalles para el desembarco. De hecho, hacia la primavera de 1925 todo estaba previsto y se preveía que esto iba a suceder hacia finales de junio, principios de julio, es cuando tendría lugar el desembarco en Alhucemas. Lo que pasa es que ocurrió el desastre francés, el desastre de Huarga, como habéis dicho, 3.000 y pico muertos, creo que fue. Es decir, las tropas de Abdelkrim, ojo, digo tropas porque Abdelkrim tenía un ejército, según los números que tengo por aquí, algo así como de 80.000 hombres, tenía más de 100 piezas de artillería, aviones, al menos 2 o 3 podría tener, o sea, llegaba a tener algo, una incipiente, bueno, pues fuerza naval estaba creando, etcétera, y tenía sobre todo unos centros logísticos y red de comunicación, es decir, sabemos que había declarado la República del Rif y que tenía un ejército muy poderoso. Pues bien, después del desastre francés del Valle de Huarga llegaron prácticamente hasta Fez, o sea que ahí Francia vio amenazado realmente sus intereses y es cuando decidió sumarse a última hora y por eso se retrasó el desembarco español, únicamente español, que habría tenido lugar hacia finales de junio, ya digo, o principios de julio. Tan es así que España lo tenía todo esto planificado que creo que fue el 30 de marzo del 25 se hizo ya un desembarco en Alcázar Seguer, que está básicamente situado está ciudad entre Ceuta y Tánger, ¿no? Enfrente de Tarifa, donde pues, se puso en práctica fue el primer gran ensayo de lo que vendría después. Ahí participaron un par de banderas de la Legión también, los regulares y otras unidades. Y también fue exitoso, no fue tan intenso como el de Alhucemas, pero bueno, quiero decir que España lo estaba todo poniendo a punto y lo tenía previsto. En cuanto a la operación en sí, como uno de los puntos, o el punto que estamos ahora tratando básicamente es cómo fue la ejecución del desembarco. Bueno, pues como bien han dicho el general Ramos Oliver, como ha dicho Luis Togores, el objetivo era desembarcar en el corazón del Rif. No había forma de llegar por tierra, bueno, sí había, pero era muy complejo, evidentemente. Entonces, la única opción que quedaba era el asalto anfibio. Alhucemas está situado entre Ceuta y Melilla. Pues bien, se organizaron dos columnas terrestres, que serían embarcadas y desembarcadas luego en Alhucemas, y una partiría desde Melilla y la otra desde Ceuta. La columna de Ceuta, o también a veces la llaman la brigada, estaba al mando del general Saro, la de Melilla al mando de Fernández Pérez, y cada una de ellas tenía pues un poco menos de 10.000 hombres. A veces le llaman brigadas, yo creo que son unidades muy grandes como para ser brigadas, ¿no? Entonces la columna o la brigada de Ceuta estaba compuesta a su vez por tres columnas: la columna del coronel Franco, la del coronel Martín González y la del teniente coronel Campins. Ahí la vanguardia la formaría, o la formó, la columna del coronel Franco. Luego tendríamos la columna de explotación, que sería la del coronel Martín, y luego una columna en reserva. Esa columna, esa brigada proveniente de Ceuta, sería la primera en desembarcar, y luego vendría la de Melilla, que esa a su vez estaba subdividida en otras dos columnas, pero no quiero complicar la estructura. Entonces, básicamente, consistió en eso. Teníamos dos columnas que procedían de Ceuta y Melilla y desembarcaron en Alhucemas. Una de las cosas más importantes, yo creo, de la operación son todas las innovaciones, como antes había adelantado, todas las innovaciones que utilizó el ejército español. El coronel Ramos Oliver lo ha mencionado, el hacer el plano director de fuegos. Bueno, esa fue una de las primeras innovaciones que España utilizó, ¿no? El reconocimiento aéreo. España llevó a cabo, hizo toda la cartografía, todo el terreno, elaboró ese plano director de fuegos y luego también hizo el reconocimiento habitual de las defensas que había en la bahía de Alhucemas. De hecho, el desembarco no fue como tal en la bahía de Alhucemas, sino fue muy a poniente, de hecho un poquito fuera, ¿no? En la playa inicialmente de la Cebadilla, aunque finalmente, como estaba minada, se desembarcó en Ixdain. Entonces, el reconocimiento aéreo fue una de las innovaciones técnicas o tecnológicas que utilizó España. Gracias a eso también se diseñó un plan de apoyo artillero de acción conjunta, que fue muy eficiente. Como se ha hablado antes, bueno, pues había un sistema común de información y se cuadriculó perfectamente toda la zona de desembarco y la zona interior, y se estableció un plan de comunicaciones. Hemos hablado también de la aeronáutica militar. España no era un país que fuese a remolque de los demás. La aeronáutica militar se creó en 1910. Ya sabemos que dependía, en aquella época era el cuerpo de ingenieros, no existía el ejército del aire, hasta 1939 no habría ejército del aire, ¿no?
Entonces, en aquel momento era aeronáutica militar que ya en 1913 desplegó una escuadrilla expedicionaria en el norte de África. Entonces, España, antes de la Primera Guerra Mundial, ya tenía aviones en África. De hecho, está establecido, a lo mejor hay duda con algún bombardeo que hicieron los italianos, pero probablemente el primer bombardeo aéreo de la historia fue llevado a cabo por españoles, bueno, lo que pasa como en aquellos momentos, ¿no? Soltando la bomba allí desde, desde la cabina del avión. Un año después, ¿no? En 1914, también se cruzó por primera vez el estrecho. Fueron pilotos españoles, pilotos militares españoles quienes cruzaron el estrecho sobrevolando Gibraltar. Luego la aviación naval, en aquel momento creo que era aviación naval, luego se cambió a aeronáutica naval, se creó también en 1917, que estaba sobre todo dotada de hidroaviones bombarderos y hidroaviones de reconocimiento. Esa fue otra innovación importante que contribuyó al éxito de Alucemas. Como no, Luis Torres también lo ha mencionado, los carros de asalto. Tras los sucesos de Anual, ya en 1922, al principio, hacia marzo, llegaron los carros de asalto, los famosos Renault FT-17, estaban desplegados ya en el territorio. Y una gran innovación fue que, por primera vez también en la historia, los españoles fuimos capaces de subir carros de combate a barcazas de desembarco, a las famosas K, y desembarcarlas. Pero no solo eso, la ingeniería española modificó esas barcazas porque tenían unas rampas para que únicamente bajasen tropas de infantería. Y se fabricaron unos portones en la Carraca, en Cádiz. Se modificaron esto para que pudiesen desembarcar los carros de combate, que ya digo, aunque inicialmente, ya sabemos, no pudieron llegar con la primera oleada, embarrancaron, pero sí es verdad que se hicieron las modificaciones necesarias para este otro hito también en la historia militar. Desde antes también teníamos camiones protegidos, lo que ahora serían los vehículos blindados todoterrenos de rueda. España también desde el principio de su presencia en el protectorado, desde 1911, había encargado a una empresa que fabricase camiones protegidos para que fuesen desplegados allí. Es decir, también éramos pioneros de alguna forma en este sentido. Desde 1908-1909, creo recordar, se produjo una catarsis total en la Marina de Guerra Española. Se dotaron de nuevos acorazados, cruceros, destructores, etcétera, y todos estos participaron en Alucemas. Habían sido votados alrededor del año 1920. Y qué más decir, también España utilizó sistemas de transmisión, la telegrafía sin hilos, que se llamaba en la época, lo que sean comunicaciones inalámbricas. Eso también aportó a las operaciones que se desarrollaron en Alucema. Algo muy importante también, el aerotransporte sanitario. Se había llevado a cabo por primera vez al final de la Primera Guerra Mundial, pero España desde el año 1922 ya tenía aviones dedicados para la evacuación médica. Eso también, evidentemente, además de todo, el dispositivo diseñado por Gómez Ulla, en aquella época los hospitales de campaña, otra de las grandes contribuciones, y barcos hospitales que se disponían. Y bueno, pues básicamente estas y otras que me dejan atrás, también algo de armamento individual, granadas de mano, etcétera. Es decir, a lo que me quiero referir con todo esto es que España no podemos decir que era una nación tecnológicamente atrasada desde el punto de vista militar, sino que utilizó, pues podríamos decir, tecnología que estaba a la altura o al mismo nivel que las naciones más avanzadas, como se suele decir. Es decir, España se puso las pilas y no se quedó atrás. Muchas gracias, Raúl José. Bueno, como les prometía, conforme vamos avanzando y calentando motores, lo que irá ocurriendo es que nos faltará tiempo para transmitir tanto conocimiento y tanto análisis. Un matiz, por si acaso hay errores, antes cuando hablaba de alucemas y de artillar alucemas y del papel de alucemas, me estaba refiriendo obviamente a territorio nacional español, es decir, al Peñón de Alucemas y no a la ciudad de Alucemas. Importante es decirlo. Bien, ya se han incorporado conocimientos para alimentar este segundo gran capítulo, que es el de la planificación y la ejecución del desembarco. Simplemente recordar el Tratado Hispano-Francés de Cooperación Militar, ¿verdad? Que se firmó en Madrid el 28 de junio de 1925. Es decir, ahí cuando los franceses, que efectivamente sufrieron el empuje de los rifeños, que llegó a Taza, que llegó incluso a Fez y puso en peligro la ciudad de Fez, se dieron cuenta de que tenían que arrimar el hombro. Y cuando hablamos de arrimar el hombro, pues estamos
estamos hablando de bombarderos F-60 Goliath, ¿verdad? Estamos hablando del Hydro Supermarine, pero el grueso del esfuerzo indudablemente fue español, tanto en lo que respecta a la Fuerza Aérea como a la Armada, en cualquier caso, o a la Marina. Nombres evocadores como la base del Atalayón, nombres evocadores como el Dédalo, y por supuesto prácticamente un centenar de unidades navales que participaron en la operación. Algunas francesas, pero la mayor parte españolas. Ahora vamos precisamente al capítulo 3, que es el del legado y la proyección doctrinal. Es decir, por qué esto fue tan importante y por qué esto merece ser evocado y celebrado. Así que si me permitís, os doy de nuevo la palabra, mi general, tú el primero, y una vez intervengáis, pues ya os pediré también a cada uno una breve reflexión final que puede estar aderezada también, si queréis, con intercambio entre vosotros, si lo vierais necesario, y damos paso a las preguntas que ya están entrando en el chat por el interés que estáis provocando. Cuando quieras, Paco, mi general. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. La proyección internacional y demás ¿por qué fue importante el desembarco? El desembarco fue muy importante, ya se han dado aquí todas las razones. Yo creo que a lo largo de todas las intervenciones que llevamos se han dado, yo creo que todas las razones, o la mayor parte de las razones por las cuales este desembarco fue muy importante desde un punto de vista político, estratégico, operacional y táctico, en todo y logístico. En todo esto fue importante, fue innovador y bueno, y merece la pena de ser estudiado. Otra cosa es si se estudió. Y ahí vamos a ver. Se han dicho muchas cosas y se siguen diciendo. Bueno, ni Eisenhower estudió Alucemas ni nada de nada. Alucemas en Estados Unidos sí se estudió en la Escuela de la Infantería Marina, del Marine Corps. Ahí sí se estudió y se hicieron unas ponencias y está todo recogido en los archivos de allí, de Estados Unidos. Y eso indudablemente sirvió para elaborar ellos su propia doctrina anfibia de 1934. Es decir, que cuando llega Normandía, ya los americanos ya tienen bastante experiencia y tienen además su propia doctrina. Bueno, en otros países, en Francia, nada, o muy poco, perdón, en el Reino Unido nada. Y en España, pues lamentablemente nada. Es decir, se hizo el desembarco y no se hizo nada más. No se sacó de ahí nada que se plasmara luego en documentación, en textos oficiales. Concretamente, la doctrina para el empleo de las armas y los servicios de 1924 va a estar vigente, donde no se contemplan las operaciones anfibias, va a estar vigente hasta 1950 y tantos. Es decir, hasta que ya la influencia norteamericana en la doctrina española es ya vigente e importante. Bien, esa es, digamos, la realidad de tal. O sea que todo eso de que poco menos que Eisenhower copió, de eso no hay nada, de nada. Ni hay ni un solo documento, ni hay ni un nada. Lo que sí hay, repito, es en la escuela del Marine Corps, ahí sí. Y les serviría probablemente para elaborar su propia doctrina. Y ya está. Y bueno, y de la importancia ya repito, que claro que tuvo importancia en todos los aspectos. Muy importante en todo este episodio es precisamente esa colaboración hispano-francesa, que lo que es en la ejecución propia del desembarco, la verdad es que fue poco menos que testimonial, un poquito más, pero poco más. Es decir, entre 130 o 160 y tantos aviones franceses había 6. Que no estuvieron todo el tiempo, porque se tenían que ir a Orán, a hacer las tareas de mantenimiento que en Melilla no podían hacerlas. El ejército español no disponía, ni la Marina disponían de la organización logística para apoyar a los
a los Farman Goliath, y entonces se tenían que ir ahora. Es decir, que ni siquiera estuvieron todo el tiempo. Sí, el tiempo que estuvieron, pues bombardearon, lógicamente. Y luego los barcos, pues de los barcos de los... No sé cuántos barcos había, pero muchísimos. Bueno, pues ellos pusieron un acorazado, fundamentalmente un acorazado y 2 cruceros, ¿no? Que sí, que actuaron, pero luego tampoco estuvieron hasta el final de la operación, ¿eh? Tampoco estuvieron hasta el final. Bueno, ¿qué fue lo realmente importante de la colaboración francesa? Pues fue más bien casi un aspecto político o estratégico más que en el puramente táctico. Y luego se ha hablado mucho de la famosa reunión del 25 de julio del 25 y tal. Bueno, ahí lo que se acuerda es que efectivamente van a participar los franceses con aviones y barcos, y luego, pero no de forma combinada, de forma más o menos coordinada, van a actuar ellos en el Alto Huerga, van a actuar de tal forma, actúan 2 días después del desembarco. Ellos empiezan a funcionar el día 10. Bien, y entonces sí, eso, aunque no son operaciones combinadas, no hay un mando único, no hay un planeamiento ellos actúan por su cuenta y nosotros por la nuestra. Bien, pero sí hacen que Abdelkrim pueda concentrar todo su esfuerzo en Alhucemas, evidentemente. Como tampoco que lo pueda concentrar todo en el Huerga. Bueno, importante en mi opinión y de alguien más, es otra reunión que va a haber en febrero del 26. En febrero del 26. Y ahí sí que va a haber unas operaciones que sí están combinadas entre el ejército español y el ejército francés, que son las que van a dar lugar a la finalización del conflicto. Ahí, esas sí son importantes. Ya hay una reunión, si no me falla la memoria, en febrero del 26. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, mi general. Luis Eugenio, cuando quieras. Bueno, pues yo, sí, un poco retomando las palabras del general, vamos a ver, si uno lee Cruzada en Europa de Eisenhower, ve perfectamente que realmente, como ha dicho el general, no se inspiraron en Alhucemas. Se estudió, pero la inspiración de las operaciones, los desembarcos americanos, eran el modelo británico, que ellos lo tenían bastante desarrollado, tenían un modelo propio, hasta que los americanos pudieron desarrollar su propio modelo de desembarco, que luego lo hicieron perfectamente en Marruecos, cuando desembarcan para coger a Rommel por detrás, luego en Sicilia, luego en Anzio, etcétera, etcétera. Yo, ¿qué cosas destacaría de esto? Bueno, primero, que es el final de la guerra, como ha dicho el general. Después de los acuerdos del 26, los franceses se habían antes movilizado en el Huarga y en mayo del 27 acaba la guerra. Es decir, en poco más de año y medio, la guerra acaba. Eso es fundamental. Segundo, la construcción final de un ejército parece una tontería, pero victorioso. Es decir, el ejército de Marruecos es un ejército victorioso, con moral de victoria, con oficiales perfectamente, digamos, preparados para la guerra y que además, bueno, pues que han ganado, ¿no? Han vencido, ¿no? Y eso crea un cuerpo especial de oficiales africanistas que yo pienso que son los que van a generar durante muchas décadas la forma de entender la milicia del ejército español. Y eso, en cierta forma, se fragua precisamente en Alhucemas. Alhucemas es bueno, no en Alhucemas en ese momento, pero es el punto culminante de ese espíritu de cómo entender la vida militar, entender la milicia y entender la guerra. Esos serán los mismos militares que luego harán la guerra civil, ¿no? Fundamentalmente en el bando nacional, pero también algunos en el bando republicano. Entonces, eso, digamos, eclosiona en Alhucemas. Luego, algo que hay que tener en cuenta. Franco es coronel en Alhucemas y logra el generalato. Y ese generalato en un hombre tan joven como es Francisco Franco, pues va a tener unas consecuencias en la historia de España fundamentales, porque se convierte detrás de Sanjurjo, que es el general, digamos, de los africanistas, el jefe del africanismo español, de los militares africanistas, bueno, pues va a ser uno de sus generales más destacados. Y de hecho, cuando Sanjurjo muere en accidente de aviación en la Guerra Civil Española, al principio de la guerra, Franco, es decir, el coronel de Alhucemas, que con 30 y pocos años
ha logrado el generalato va a ser el que se va a hacer cargo de decidir las operaciones militares de la Guerra Civil Española y que además va a estar rodeado de todos sus compañeros, muchos de ellos de Alhucemas. Muñoz Grandes, que es el que lleva la extrema vanguardia, es decir, la columna de Franco, lleva en extrema vanguardia la jarca de Muñoz Grande y detrás van los legionarios. Es decir, todos esos, los Muñoz Grande, los Yagüe, todos esos que son la gente, algunos en Alhucemas, pero todos de esa campaña de Marruecos van a ser fundamentales en la historia de España. Primero en la Guerra Civil y luego en la proyección de ese ejército español que prácticamente yo creo que llega, voy a decir que ese espíritu africanista llega, no voy a decir que casi hasta la actualidad, pero casi, ¿no? Es decir, esas generaciones de africanistas. Luego, algo muy importante y que nos tiene que llevar a reflexionar, ¿por qué no se ha conmemorado a Alhucemas oficialmente? Todos sabemos que desde el Ministerio de Defensa se ha prohibido que Alhucemas este año fuese recordado, fuese esta efeméride a nivel oficial, ¿no? Que esto, evidentemente, esto es una cosa académica, no una cosa del Ministerio. Bueno, yo no lo entiendo, yo no entiendo. Solamente puedo pensar, primero, por un motivo de ley de memoria histórica, porque evidentemente recordar a Alhucemas obligaría a recordar a una serie de militares hoy día innombrables y por tanto, bueno, puede ser un motivo por el que no se haya querido exaltar la importancia de Alhucemas, pero luego también lo verdaderamente importante es que el Marruecos actual, y ahí está Carlos, que es especialista en el tema, no se puede entender sin Alhucemas. Si Alhucemas no llega a ser un éxito, no se llega a producir, probablemente Marruecos hoy día no sería lo que es. Habría una república del Rif, probablemente en la Yévala el Raisuni tendría otro reino pues, un poco de mentirijilla y en el sur estaría los herederos de Mohamed V al otro lado del Atlas gobernando, con lo cual habría probablemente 3 Marruecos. Se comenta, no sé hasta qué punto es cierto, que no se ha querido celebrar para no ofender a Marruecos. Marruecos lo está celebrando. Como celebra anual, también celebra Alhucemas, porque es consciente de que Alhucemas es realmente la simiente que luego va a generar el actual Marruecos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una de las cosas que a reflexionar es por qué no lo hemos celebrado cuando los marroquíes bueno, no les da rubor porque es una parte importante de su historia y en la monarquía alauita, pues evidentemente son conscientes de que Alhucemas fue verdaderamente la base de su verdadera consolidación en el trono. Pero bueno, yo creo que es una serie de temas que nos llevan a reflexionar como la historia no es una cosa solamente para eruditos y gente aficionada a leer, sino que es un tema, digamos, de rabiosa actualidad, donde el centenario tiene cosas que ver en la política actual española, pero tiene también que ver en nuestras relaciones fundamentalmente con Marruecos y que nos tiene que llevar a reflexionar cuál va a ser el futuro de estas relaciones en los próximos años y donde precisamente Alhucemas puede ser una de las claves que nos lleguen a ayudar a comprender cuál tiene que ser el futuro de España y Marruecos y de Ceuta y Melilla en los años que van a venir. Muchas gracias, Luis Eugenio. Raúl José, tienes la palabra. Bueno, pues ya poco puedo aportar aquí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los anteriores ponentes. Bueno, efectivamente no se creó una doctrina, no se aprovechó el desembarco para crear una doctrina, se vio luego, bueno, España luego estuvo inmersa en pocas acciones de guerra, pero durante la guerra civil, de hecho, tampoco se utilizó porque en la guerra civil hubo algunos desembarcos, muy pocos, y tampoco se aprovechó en el desembarco republicano en Mallorca, tampoco se aprovechó de la doctrina, de hecho fue un gran fracaso, no se creó nada. Y como os he dicho previamente, pues bueno, hasta los años 50 en que aumentó de alguna forma la interacción con Estados Unidos, no se tuvo una doctrina propia en este sentido. Luego también, bueno, con la colaboración de Francia fue puntual, pero hay que, pasados los años, cuando se supone que siempre Francia y España no colaboran, también Francia pidió la ayuda de alguna forma de España en el año 57-58 cuando IFNI, ¿no? La guerra de IFNI-Sáhara, también cuando ellos volvieron a ver amenazados sus intereses en el norte de África, de nuevo España volvió a colaborar en Francia, en este caso no a través de un desembarco, sino de unas operaciones de operaciones terrestres, y ahí se volvió a colaborar puntualmente con Francia. También el tirón tecnológico que supuso, también además de tener un ejército victorioso, etcétera, que permitió, aunque luego eso se dilapidó, ¿no?, a partir de la ley de Azaña del año 31, pero bueno, el tirón tecnológico también, la inversión
militar, en tecnología militar, durante todas las campañas de África, pues tampoco se aprovecharon, ¿no? Muchos, por ejemplo, se habían creado nuevas unidades como la de carros de combate, bueno, pues aquello prácticamente se vio languidecer. De hecho, en los albores de la guerra civil no había carros de combate, y se dejaron los camiones protegidos, etcétera. Toda la tecnología pues se dejó aparte, ¿no? Y tampoco se pudo aprovechar para formar ahí de alguna forma, pues tener un ejército tecnológicamente avanzado. Así que la inversión también ahí se desaprovechó, y poco más que aportar en este punto. Muchas gracias, Raúl José. Simplemente para evocar y para animar lecturas de nuestro auditorio, en el acorazado París es donde iba el almirante Jaillier, que es el que dirigía lo que es ese embrión de lo combinado, ¿verdad, mi general? Porque al final, hablando de combinado, se puede hablar de fases y el embrión está ahí porque luego, como muy bien has citado tú y luego ahondado también Luis Eugenio, en febrero del 26 ya lo de el esfuerzo combinado se va enriqueciendo, por así decirlo. Dos cruceros, el Metz y el Strasbourg, dos monitores, el Amiens y el Reims, y dos torpederos, el Anamit y el Tanquiroise. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo un interés especial en involucrar a Francia en esta historia. Porque además es importante destacar, y os paso inmediatamente la palabra a vosotros, que Alucemas como esfuerzo conjunto español y combinado, embrión de esfuerzo combinado con Francia, le vino muy bien al sultán, es decir, le vino muy bien, como has desarrollado tú muy bien, Luis Eugenio, a lo que luego acabaría siendo el proyecto estatal de Marruecos, porque la República del Rif no era sino un desafío a tal cosa. Y por tanto, hoy, un siglo después, es muy interesante ahondar en todas estas cuestiones de forma desinhibida y también con la perspectiva histórica y en términos de presente y de futuro. Os voy a pedir, si me lo permitís, el esfuerzo de un minuto a cada uno de vosotros para que destaquéis qué es lo más importante de todo eso tan importante que habéis destacado y pasamos ya directamente a ese chat que ya está bullendo de preguntas y comentarios. Paco, cuando quieras, un minuto. Bien, como adelanté antes, el desembarco es muy importante en todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo en los altos niveles, en el político y en el estratégico, digamos. Ahí supone, por un lado, un espaldarazo internacional, o sea, que Francia colabore con el gobierno español, pues eso supone para el gobierno español pues un importante espaldarazo, ¿no? Fue muy importante eso. Y luego, desde otro punto de vista, pues claro, lo hemos hablado también, la importancia que tuvo para ese futuro, que es la primera, lo que siempre se dice o se está diciendo, ¿no? Que es el principio del fin. Bueno, pues ese principio evidentemente fue muy importante. Como tú has adelantado, Carlos, va a dar lugar luego a esa colaboración de verdad entre España y Francia. La desaparición de esa república, que de república no tenía nada, dicho sea de paso, era un emirato, del Rif, y por fin la pacificación y constitución de verdad de ese Estado marroquí, ya ya pacificado, y ya, bueno, pues un Estado, digamos, moderno, si queremos aplicar esa palabra, y eso fue pues gracias, claro, luego hay que tener en cuenta que esto se acaba en 1927, el protectorado se acaba en el 56, son prácticamente 30 años, aunque las últimas unidades españolas de Marruecos salieron en el año 1961. Bueno, pues son 30 años de paz, prosperidad y, bueno, a pesar de todo, buen entendimiento. Muchas gracias, Luis Eugenio. Un minuto.
Bueno, en general ya lo he hecho casi todo, pero bueno, vamos por decir algo. Decir, bueno, primero que Abdelkrim elimine al rey suní. Es decir, digamos, la posibilidad de un reino la lleva la liquida los Abdelkrim. Y luego que España precisamente acabe con Abdelkrim. Abdelkrim, como sabemos, se rindió a los franceses, acabó siendo desterrado a Madagascar y luego de allí huyó y acabó siendo una figura emblemática del nacionalismo árabe en el Cairo. Bueno, pero la República del Rif, con su moneda, su bandera, su ejército, es, digamos, suprimida por España y eso permite que Abdelaziz y luego la familia Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, reinen en Marruecos. Eso por un lado. Y segundo, algo trascendental, es decir, la guerra de Marruecos, Alucemas, la victoria y el final, lo que va a consolidar, como decía antes, es ese grupo de soldados que luego va a tener un papel determinante en la historia de España. No se puede entender, digamos, la historia de España hasta 1975 si no comprendemos lo que supuso la guerra de Marruecos, cuyo punto culminante es precisamente el desembarco de Alhucemas, donde ahí vemos la lista de los oficiales que participan y son prácticamente el 80% de los que luego van a vencer en la Guerra Civil Española. Muchas gracias y Raúl José, lo mismo. 1 minuto de síntesis máxima. Va a ser menos porque ya está todo dicho, ¿no? Lo más importante es la pacificación del protectorado y lo único, digamos, como reflexión, ¿no? Desde el punto de vista de las altas esferas, parece que se nos está obligando, desde hace mucho tiempo se nos obliga a olvidarnos de que los españoles nos sintamos orgullosos de ser herederos y ser depositarios, pues para mí la más importante, la mayor tradición militar del mundo, todos los éxitos españoles. Esto parece que desde las altas esferas se está obligando a que olvidemos todos los triunfos, todos los hechos de armas victoriosos que ha tenido España. Y esto creo que se aplica también a este caso particular. Muy bien, muchas gracias por vuestras aportaciones, que lo que van a permitir es que quienes nos escuchan y quienes nos escuchen luego en diferido puedan hacerse una composición de lugar mucho más rica, mucho más equilibrada y mucho menos sesgada de lo que con frecuencia se hacen en relación con acontecimientos como este. Simplemente recordar, y enseguida Nacho te doy la palabra, 30 segundos, pero lo ha evocado Luis Eugenio. Abdelkrim murió en el Cairo y no murió en Marruecos. Es decir, podía haber vuelto a Marruecos, ¿verdad? Después de la independencia de 1956, pero no, eso da motivos para pensar. Abdelkrim, en su entrevista con el Che Guevara, precisamente en el Cairo, los dos hablaron, como no podía ser de otra manera, en español, de lo que mucho le interesaba al Che sobre la guerra subversiva y sobre los esfuerzos que Abdelkrim efectivamente desarrolló en términos tácticos y estratégicos. Bien, si quieres, Nacho, da paso ya a ese esperado momento del intercambio con quienes nos han estado escuchando y muchas gracias de nuevo por este enriquecedor ejercicio. Genial, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias también a los panelistas por ajustarse al tiempo, por esta enriquecedora charla. Y efectivamente nos están llegando preguntas por parte de los asistentes, así que nos lanzamos a por la primera. Nos dan las gracias también por las explicaciones. Y esta pregunta es sobre el punto exacto elegido para pisar la playa con la primera ola. Y la pregunta es la siguiente: ¿consideran que hacerlo precisamente en la playa de la Cebadilla fue una de las claves del éxito? En la opinión de este asistente, en cualquier otro punto de las playas del centro de la bahía hubiese supuesto estar en medio del embudo y sometido a todo tipo de fuegos o emboscadas. Por lo tanto, más centrado y cercano a Axadir, pero mucho más peligroso. Sentíos libres de coger el testigo. Bueno, bien, vamos a ver. En las primeras, digamos, líneas de acción, que el directorio, en el plan, digamos, del directorio, efectivamente, la primera opción es el desembarco en las playas de Suán y Gifa, que son el fondo de la bahía, porque es el sitio, por lógica, vamos a llamar así, por lógica, es el sitio normal para planificar un desembarco. Son unas playas amplias donde se llega y se desembarca y todo estupendamente. Pero, como ha dicho el
el que ha planteado la pregunta, efectivamente está encerrado en ese embudo con alturas en los dos extremos de la bahía que dominan esas playas. Y además Abdelkrim, en función de la hipótesis más probable, pues fortifica esas playas. Ahí había un despliegue importante de artillería y de infantería. Unas posiciones ahí bastante bien organizadas y además con unas reservas a retaguardia dispuestas a intervenir inmediatamente. Entonces, ahí hubiera sido un desembarco, ahí hubiera sido una verdadera catástrofe. Luego entonces había que buscar. Y entonces la segunda línea de acción era precisamente ya desembarcar en la península de Morro Nuevo, que más o menos fue el que luego se llevó a cabo. Más o menos digo porque luego Sanjurjo modifica esa segunda línea de acción, la modifica afortunadamente, y entonces ya el desembarco se dirige específicamente a la playa de la Cebadilla, que no tiene, digamos, esa peculiaridad geográfica que puedan tener los otros. Es una playa que está ahí, es una playa estrecha, con unas alturas importantes que la dominan. Bueno, no es el mejor sitio para hacer probablemente un desembarco, digamos, académico, pero sí tiene una ventaja importante, que es que coge de flanco a las fuerzas rifeñas, claro, que estaban desplegadas, repito, en las playas de Suani y Esquifo y demás. Entonces, ese es el éxito, digamos, de ese desembarco, ¿no? Que coge por el flanco, por llamarlo así, a las fuerzas rifeñas y domina esas alturas que a su vez dominan el fondo de la bahía, ¿no? Y ahí se va a cumplir lo que es la misión de la orden de operaciones, que es el constituir, en esencia, es más larga, pero constituir en esencia una cabeza de desembarco para 20.000 hombres, así se decía, de tal forma que luego eso sirva de base para operaciones posteriores, etc. Bueno, y entonces eso es lo que efectivamente fue una buena decisión, la de ir a esa playa. Y luego ya sabemos el tema de que luego no fue exactamente en Cebadilla, fue más bien en Ixtain. Hay quien dice que no fue tampoco exactamente en Ixtain, sino que fue entre medias ahí. Bueno, ya son detalles ya de entrar pero sí fue una buena. Lo de ir hacia Ixtain, en fin, no es porque descubrieran que estaba minada. Lo del que estaba minada se descubrió después. Se descubrió una vez desembarcado, es cuando los legionarios toman la famosa caseta, donde desde la que se manejaba o se pretendía manejar el sistema, que no eran minas, eran bombas de aviación que no habían hecho explosión y las habían colocado ahí. Bueno, que realmente quien se lleva a Ixtain las lanchas es las corrientes y el mar. No hay más. Muy bien, gracias. ¿Queréis añadir algo, Luis, Raúl? No. Una pequeña... perdón. Venga. ¿Raúl? Sí, Luis, por favor. Venga. Luis, don Luis. Está perfecto. Adelante, adelante. ¿Sí? No, solo una pequeña cosita, efectivamente, solo apostillar una pequeña cosa. Realmente la costa estaba bien defendida, bien protegida, porque Abdelkrim sabía que se iba a producir un desembarco. De hecho, aquí no lo hemos mencionado, pero unos días antes, creo que el 3 de septiembre, se produjo el famoso ataque a Kudi Atajar para amenazar Tetuán, porque de alguna forma quería Abdelkrim que se cancelase el desembarco y todas las tropas españolas fuesen a defender aquella posición, a defender Tetuán, básicamente, ¿no? La capital del protectorado. Entonces, es lo que, por eso finalmente se decidió desembarcar en otro sitio, porque Abdelkrim estaba esperando el ataque. ¿Algo que añadir, Luis? Pasamos a la siguiente. Que luego habrá otro pequeño desembarco para defender Cudiatajar, curiosamente. Sí. Si seguida Lucemas, defender Cudiatajar, se produce otro desembarco
que prácticamente a la historia no ha pasado sin pena ni gloria, pero que es el que al final, como ha dicho Raúl, sirve para defender liberar a la oposición de Kudia Tajar, donde Abdelkrim había lanzado una importante ofensiva precisamente para impedir el desembarco. Gracias, Nacho. Siguiente Genial, pregunta. muchas gracias por la respuesta. Vamos a intentar contestar las máximas preguntas posibles, aunque son muchas las que nos estáis haciendo ya, lo vamos a hacer lo más sintético posible. Nos preguntan también que si desembarcar en Alhucemas era teóricamente y se demostró en la práctica ser fundamental para resolver el conflicto del Rif, ¿por qué se retrasó tanto su aplicación? ¿Fue la falta de responsabilidad política de los gobiernos de la época o hubo dudas razonables desde el punto de vista militar? Gracias. Yo, si me permitís, voy a tomar esto. Vamos a ver, cuando el 22 se produce la conferencia de Pizarra, ya allí se habla del desembarco en Alhucemas. Antes se había hablado de ello, no era nada nuevo, pero lo que está es el fantasma de Galípoli flotando como una posibilidad de una derrota. Y el que precisamente paraliza eso es el entonces que había sido ministro del Ejército y luego alto comisario, es Aizpuru. Aizpuru es el que duda precisamente de Luis Aizpuru, es el que precisamente duda de que esa operación pueda ser positiva. Y evidentemente su peso militar, recordemos que es el que había tomado el Gurugú, con el batallón disciplinario de Melilla, pues hace que la operación se paralice. La operación se paralice. Es decir, que siempre estuvo ahí la imagen de Alhucemas. Lo que pasa es que estaba el miedo a que eso se convirtiese en otro anual. Y entonces precisamente el culpable de esa derrota, vamos, de esa no operación, es precisamente Aizpuru, que era un militar africanista de gran tradición. Como sabe Carlos, yo me llamo Luis por él, porque era mi bisabuelo. Entonces él es el culpable de eso, porque él no veía que a los temas pudiese ser una operación exitosa. Y por eso se retrasa hasta que llega precisamente Primo de Rivera. Bueno, si se me permite, don Venga. Luis, el fracaso, por decirlo así, del desembarco de Pizarra, o sea, el que se proyecta en Pizarra, yo digo por descargar a tu antepasado de responsabilidad. Realmente la responsabilidad de eso fue de Francesc Cambó. Francesc Cambó era el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda, que es el dueño de las perras, dijo que de desembarcos nada, que no estaba dispuesto a pagarlo. De ahí sobreviene una crisis de gobierno, cae Maura y viene, ¿cómo se llama? Sánchez Guerra, ¿no? Bien, sí. Que tampoco quiere saber nada de desembarcos. Pero por descargar a tu antecesor de responsabilidad, fue Francesc Cambó el que de verdad, que tenía mucha más fuerza que Aizpuru. ¿Dónde va a parar? Gracias. Bueno, y luego, Luis, desembarcos, bueno, ¿cómo se llama? Muñoz Bolaños, Roberto, dice que por primera vez se empieza a hablar de desembarcos a Arrue, Martín Arrue, un general de división del siglo XIX, de finales del XIX. Dice que es el primero que empieza a hablar de desembarcos. Luego está el proyecto de 1911, con el general Luque de ministro de Guerra, García Aldave de capitán general de Melilla y los generales Orozco y Díaz Ordóñez y demás, ¿no? Luego está el de 1913. Pero estos desembarcos no tenían, por decirlo así, no tenían nada que ver con el del 25. O sea que son otra concepción. En primer lugar, son desembarcos que con ellos se contaba con la digamos, con el beneplácito de los nativos, ¿no? De los indígenas. Pero evidentemente aquello no se llevó a efecto porque no se reunían las condiciones y políticamente tampoco se apoyó. Luego están los dos de 1922, porque en 1922 hubo dos. Hubo el que, digamos, el de Pizarra y luego el de Burguete. El de Burguete, que también nos olvidamos un poco de él. El 23 fue ya el de, bueno, en el 13 el de Gómez Jordana Padre. Repito, los dos del 22 y el del 23 de Martínez Anido. Y quiero hacer, como antes no he hablado de la aviación y luego mis compañeros sí lo han hecho, pues sí quisiera decir
que la aviación ya en el proyecto de Martínez Anido ya hay un esbozo de doctrina de empleo de la aviación. Ya ahí se dice cómo hay que emplear la aviación en el conflicto marroquí. Ya en el año 23 Martínez Anido. Luego en el 25 ya va a estar la doctrina del 24 que se aplica además al pie de la letra. Bien, vale, pues muchas gracias, no me enrollo más. Gracias. Bueno, antes hacías alusión tú, Raúl, a ese último retraso veraniego debido a que hubo que esperar a los franceses, ¿verdad? Y eso Eso es. también está de bien que lo digamos, porque no van a ser todo piropos para nuestro vecino del norte. Efectivamente, efectivamente. Ya digo que estaba previsto desembarcar hacia finales de junio o principios de julio y se sabía que el límite, de alguna forma superior, estaba ya en el final del verano porque pues, en el estrecho, el levante puede ser muy poderoso, empeora el tiempo, entonces se hizo casi el límite de las previsiones militares. Muy bien. Nacho, a ver qué podemos hacer con tantas preguntas. Se Qué nos concentración. está acabando el tiempo. Vamos a Claro. ir a por una más, si os parece. Venga. Que tampoco queremos robarle a nuestros panelistas más tiempo. Y es la siguiente. ¿Creen que en la actual causa del RIF puede internalizarse aún más, por ejemplo, ante instancias como Naciones Unidas? ¿Qué obstáculos y oportunidades puede haber en este camino? Gracias. Silencio. Bueno, yo Venga, voy a tirar de historia. En venga. su momento, Abdelkrim envió una carta a la Sociedad de Naciones pidiendo el reconocimiento de la República del Rif. Y envió a uno de su familia, presentó una carta. Lo que pasa que evidentemente una Sociedad de Naciones controlada por Francia e Inglaterra, lógicamente no iba a haber no iba a tener ningún éxito, pero él sí hizo maniobras diplomáticas que iban más allá de... Claro, la idea que tenemos de los Abdelkrim es un moro cabileño, ¿no? Él era periodista, estaba formado, su hermano había estudiado, el Gerido había estudiado en la Escuela de Ingenieros de Montes aquí en Madrid, es decir que no era un moro de Cávila con la escopeta y un caballo, es decir, eran gente, y él intentó una maniobra diplomática para lograr que internacionalmente se reconociese la República del Rif. Lógicamente, aquella sociedad de naciones no lo podía, no lo iba nunca a reconocer. Y en la actualidad tampoco. Vamos a ver, no nos podemos olvidar que Marruecos es uno de los más sólidos aliados en el mundo, primero de Estados Unidos y luego, curiosamente, del Estado de Israel, del Estado de Israel, y con muy buenos contactos con Francia. Es decir, que una República del Rif, vamos a ver, que seguramente a los españoles nos interesaría que existiese, por evidentemente diluir la amenaza sobre nuestras posesiones de Ceuta y Melilla y otros problemas que tenemos de migración, etcétera, etcétera, pero evidentemente en el contexto internacional actual ni se la conoce ni se la espera. Aunque yo no sé lo que Carlos opinará, porque eso sí que es su especialidad. Muchas gracias, Luis. Luis Eugenio, ¿alguno queréis añadir algo más? Y un comentario breve, simplemente. Pero si queréis añadir algo al respecto, sí, no. No. Bueno, el mío no es un comentario de corrección política, es simplemente un comentario al filo ya del final de este webinar y con una pregunta en términos de presente y de futuro, pero que trata también de escarbar en el pasado. Mi respuesta no es diplomática, mi respuesta es práctica, en el sentido de que una vez has contestado lo que has contestado muy bien, Luis Eugenio, con matices además muy interesantes de carácter histórico, lo que es importante es que una efeméride como la que estamos analizando aquí y celebrando aquí, se analice y se celebre de forma desinhibida entrando en sus arcanos, explicando las complejidades de entonces y las complejidades que han ido sucediéndose después y hasta la actualidad. Y eso es lo que nos permitirá, pues, funcionar con más madurez, con más criterio y defender el interés nacional. A Lucemas hay que celebrarlo, hay que evocarlo y la importancia de lo que ocurrió allí, la importancia, permitidme que barra para casa, de ese territorio nacional al otro lado del estrecho
para aquellos días, meses y años en los que se planificó todo, debe de ser reconocida: Ceuta, Melilla, los Peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas. Y para tener una relación saludable y sana con Marruecos, pues tenemos primero en casa que tener las ideas claras sobre cuál es nuestra historia, nuestros intereses y las lecciones aprendidas. Nacho, te paso ya el testigo porque creo que efectivamente hemos consumido el tiempo, pero hemos elaborado bien y sobre todo hemos invitado a nuestros televidentes, a los que me disculpo con aquellos que no han podido ver respondidas sus preguntas, pero hemos alimentado un debate que debe de ser un debate profundo, riguroso, sano, como el que desde el Instituto de Seguridad y Cultura se propugna para estos y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Luego, y enhorabuena. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. hasta luego, Igualmente. mi general.